Hola jóvenes, estamos nuevamente aquí para iniciar otra semana de trabajo. Antes de desarrollar el contenido, vamos a ver la frase que dice: lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. Cuando en nuestra vida se presentan situaciones inesperadas o cambios quizá desagradables, la pérdida de alguien, una mala noticia, es muy común que asumamos esta actitud de negación, de no querer aceptar, y muchas veces eso nos frustra, nos impide ver esa situación como una oportunidad de crecimiento. Creo que ese mensaje puede ser con el que nos quedemos este día, de cuando la vida nos da algo que no esperábamos o no queríamos para nosotros. Están dos caminos, tenemos dos opciones: luchar contra eso, que quizás sea algo inevitable, pero también podemos aceptarlo, como dice la frase, y permitir que nos transforme de manera positiva. No siempre las adversidades tienen que resultar en frustraciones o tristezas. También pueden convertirse más adelante, si nosotros así lo asumimos, en algo que nos fortalezca y que nos damos inicio al desarrollo de un nuevo contenido. El de esta clase se titula La variación lingüística, y nuestro objetivo para estudiarlo es identificar que una lengua tiene distintas manifestaciones y también utilizarlas apropiadamente, es decir, está relacionado con la adecuación textual. Necesitamos conocer las distintas posibilidades que nuestra lengua tiene para saber cuándo utilizar cada una. Empezamos por decir que dentro de una lengua, citando como ejemplo el español, vamos a encontrar siempre variaciones, variables o posibilidades distintas en la expresión, porque esto se deriva de la manera en la que cada uno de los hablantes la utiliza. No todos hablamos de la misma manera. En Sudamérica, en México, en Centroamérica se habla español, pero en cada una de estas regiones hay expresiones muy propias de cada grupo de hablantes. Entonces ahí es donde surge el término de variación o variedad lingüística, que son los cambios que asume la lengua, que se van incorporando, porque como dice aquí, no es uniforme. Con el uso la lengua se transforma, cambia y se van registrando todas esas variaciones, y eso hace que la lengua no sea algo estático, sino que sea algo en constante cambio. Existen distintas circunstancias que van a hacer que una lengua varíe de un lugar a otro en cuanto a su uso. Una de esas circunstancias es el contexto o la situación, que es lo que vemos en esta diapositiva. Las circunstancias de uso tienen que ver con el contexto, y llamaremos variedades funcionales a aquellas que influyen en el significado de una palabra a partir del contexto en el que se utiliza. Un ejemplo sería la palabra arquero. Durante la Edad Media o tiempos atrás, al hablar de un arquero era una persona que utilizaba un arco y una flecha. Pero en la actualidad, en una actividad social distinta, por ejemplo, un encuentro de fútbol, si ustedes dicen arquero, se refieren a esa persona que está ocupando el puesto, digamos, en la portería, impidiendo que el equipo contrario anote un gol. Entonces, aquí vemos como una misma palabra cambia su significado a partir del contexto en el que se utiliza. A eso se referirían entonces las variedades situacionales. Otra circunstancia que influye en la variedad lingüística es la
relacionada con la distribución social de los hablantes de la lengua. Puede relacionarse con el origen, con su lugar de residencia, con la raza, el sexo, la edad, su posición socioeconómica. Y en la siguiente vamos a ver cómo estas están subdivididas de acuerdo a esos niveles o circunstancias. Vamos aquí entonces, como decía, las variedades sociales subdivididas. Tenemos la culta, la vulgar y la popular. Esto se refiere a el nivel de instrucción académica de los hablantes. Si la ha recibido, hace un uso en el nivel culto de la lengua. Aquellos que no tienen una instrucción académica tienen un uso de la lengua en el nivel vulgar. Y el popular, que nos habla de etnias en particular. Entonces esos serían los tres niveles en que se subdividen las variedades sociales. Recuerden, las primeras que vimos fueron las variedades situacionales. Ahora estamos con las sociales que se subdividen en culta, vulgar y popular. Pasamos ahora a las variedades regionales, en las que nos habla específicamente de cómo se relaciona el uso de la lengua con la distribución geográfica de los hablantes. Aquí podemos mencionar algunas particularidades que existen en nuestro país en cuanto al uso del español en distintas partes, el significado que adquieren algunas palabras, cómo llaman en algunas zonas de nuestro país a ciertas cosas y en las otras le dan un nombre distinto. El caso de huacal y paila, el significado que adquieren estas palabras en distintos lugares de nuestro país. También ese rasgo de la aspiración de la S que hace que algunas palabras suenen como con J, ¿verdad? Hay personas que acostumbran aspirar el sonido de la S y eso hace que suene como J, decir nosotros, sería un ejemplo. Entonces, esta relación de las variedades regionales es un poco más compleja porque tiene que ver también con aspectos individuales y grupales. Los grupos a los que pertenecen las personas, llámense estos familiares o religiosos o en cuanto a la profesión, esos determinan el uso de la lengua que un grupo de personas hace. En este esquema se desglosan las características que acabo de mencionar respecto a variedades regionales y cómo un grupo de hablantes puede ir transformando la lengua en el uso diario. Hablábamos de la pronunciación, ese rasgo que dije, de la aspiración de una palabra, o también la entonación que le damos a veces a ciertas construcciones o estructuras de oraciones que utilizamos. Hace que haya una variación. En cuanto a la construcción, esto puede generar ambigüedades en el caso de las personas que acostumbran alterar el orden de los complementos del sustantivo, ¿verdad? Si yo les digo, ahí te dejo la comida en la refri del perro, el haber movido el complemento del sustantivo, la comida del perro, pero lo dejé al final al decir, allí te dejo la comida en la refri del perro, eso hace que pueda generar una confusión, pareciera decir que la refri es del perro y no la comida del perro. Entonces, ese tipo de usos que son muy particulares del estilo de cada persona a la hora de hablar, generan que haya variedad de una comunidad a otra. En el nivel semántico, las expresiones como la que les mencioné antes, ¿verdad? El cambio de significado de la
de paila y huacal, ¿verdad? Una persona dice paila y entiende un plato sin, en el que, por ejemplo, no pueden tomar sopa, ¿verdad? Pero para otros eso es un huacal. Y ese tipo de situaciones generan que haya alteración del significado en las expresiones, que es a lo que se refiere el nivel semántico. Entonces, retomemos la idea. La comunidad lingüística puede experimentar cambios en distintos niveles, en cuanto al sonido, en cuanto a la estructura o en cuanto al significado. El hecho de que la lengua sea variante, que esté en constante cambio, produce que se generen códigos específicos o particulares, que son los que encontramos en este esquema. Se nos habla de jerga, de tecnicismo y de cultismo. Llamamos jerga a las expresiones utilizadas por cierto grupo de hablantes reducido y que se dedican a una actividad específica. Podríamos decir la jerga de los atletas, por ejemplo. Tenemos en los tecnicismos que son vocablos más especializados. Quiere decir que tienen un significado muy particular porque se usan en áreas bien delimitadas. Y los cultismos, que son aquellas palabras que no han sufrido cambios, que se utilizan prácticamente como se originaron en el latín, ¿verdad? Que es de donde deriva el español, nuestra lengua. Se encuentra entre las lenguas romances el español, ¿verdad? Y entonces ahí encontramos ciertas palabras que no han sufrido cambios y que siguen estando vigentes. Quiere decir que las seguimos utilizando. Son parte de nuestra habla cotidiana. Esos son los cultismos. Resumiendo, decimos que la lengua es un sistema que cambia constantemente y esos cambios hacen que se produzcan códigos que son propios de situaciones específicas o de grupos de hablantes bien delimitados. Tenemos aquí otras maneras de expresión lingüística que son utilizadas en el caso en el que una palabra, una construcción, una expresión puede ser ofensiva o puede resultar molesta en el contexto en el que se va a utilizar. Eso que acabo de decirles describe al eufemismo, que es cuando utilizamos una expresión amable para sustituir otra que es poco aceptada. El eufemismo también se conoce como una figura literaria en la que el emisor trata de suavizar una expresión porque su significado puede ser, como dije, ofensivo o molesto. Generalmente se usa en temas delicados como la muerte, el sexo. Si ustedes meditan un poco en su manera de hablar acerca de estos temas que acabo de decir, la muerte, el sexo, encontrarán que la mayoría de veces las personas no se refieren a estos temas en específico por sus nombres en concreto, sino que siempre se buscan expresiones que parecen una perífrasis, ¿verdad? Son como rodeos de palabras para no decir, hablando de la muerte, raras veces se utiliza la expresión él murió, ella murió. Se suele decir ya no está con nosotros, ya está descansando, está en un mejor lugar, se ha ido, o expresiones de ese tipo.
Lo mismo ocurre con el tema del sexo, ¿verdad? Siempre se utilizan expresiones que tratan de rodear el tema. No los consideramos tabú y por lo tanto no nos referimos a ellos con sus nombres. Y en ese caso estamos haciendo uso del eufemismo. Lo contrario del eufemismo es el disfemismo. Y es cuando las personas, digamos que no tienen mucho tacto a la hora de hablar porque dicen o usan expresiones que suenan ofensivas o peyorativas, despectivas, para señalar aspectos negativos o no siempre negativos. Puede ser simplemente que la realidad es así y no tratan de presentarlo de una manera más amable, que era lo que decíamos en el caso del eufemismo. Vean que todas estas expresiones que hemos explicado hasta el momento tienen un impacto directo en el uso de la lengua y por lo tanto la alteran, y volvemos entonces al punto central de este contenido, que es que la lengua es variante, que la lengua sufre cambios, que constantemente se adicionan términos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que han habido transformaciones, que se han eliminado ciertas expresiones que son a las que llamamos arcaísmos, y eso siempre, eso vuelve a comprobar que la lengua no es algo estático, sino que es algo dinámico. Bien, en este contenido hay un ejemplo de aplicación en los textos de Salarroe, y a continuación vamos a ver un video para que al final se emitan comentarios acerca de cómo en ese texto de Salarroe se ha aplicado las variedades lingüísticas. ¿Cuál variedad lingüística se ha utilizado? Si ha sido la situacional, la regional, la social, o si es que encontramos en ella estas formas de expresión del eufemismo o el disfemismo. El cuento de lo que quiero y no quiero, las magiconerías y otras tonteras. Pues si es que la Firulina le dijo a la Cocolina que tenía unos sus 4 años. ¿Y vos qué quisieras tener? Yo nada, ¿y vos? Le dijo la Cocolina, porque quizás quería saber primero para querer una cosa más mejor que ella. Yo, le dijo la Firulina, haciendo así las manos, una casa de muñecas que tocara uno, y dijeran de adentro, ¿qué quería la que toca? Pues yo, le dijo ya contenta la Cocolina, yo quisiera una casa de muñecas que tocara uno, y de cada toquido se fuera haciendo uno más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquirrisquitica, hasta que fuera una muñeca también, y que al abrir la puerta una criada de manta rellena de zacate viruta le dijera, pase adelante, niña Cocolina. Ahí la están esperando sus muñecas rubias para hablar de las niñas de enfrente y de sus novios. ¡Cha!, le dijo con desprecio la Firulina. O solo cosas que no pueden ser decís que quisiera, pero que fuera verdad que se pudiera hacer. Ah, pues entonces, le dijo la Cocolina, yo quisiera una alcancía que se le echara 1 centavo, y después otro, y después otro, y cuando le hubiera echado uno como 150 veces, la abriera y ¡tas! Hubieran 12 reales adentro. Tonta, le dijo Firulina, te digo que no querrás cosas mágicas. Si eso no es mágico, le dijo la Cocolina. ¿Cómo no?, le dijo ya bien brava la Firulina. ¿Cómo no va a ser magiconería que eches centavos y te salgan reales? Entonces, le dijo la Cocolina, más magiconería es estar queriendo tener y que ni tiene uno nada. Entonces, le dijo la Firulina, ¿qué? ¿No quisieras tener más? Yo, le dijo la Cocolina,
no quisiera tener un gran chucho con rabia en el estómago, que tirara mordidas por todos los huesos de adentro y los hígados y los nervios. Esos los que tienen hambre, le dijo la Firulina. Yo no quisiera tener una bola de jabón en el galillo para que cada vez que bostezara me salieran bombas redondas. Eso es tener huehuecho, le dijo la Cocolina. Tonta, le dijo ya bien brava la Firulina. Yo digo bombas de vidrito de espuma con aire adentro y colores que van volando. Pues aunque sea, le dijo la Cocolina, porque siempre es tontera. ¿Cómo se va a andar bostezando con tamaña bola de jabón en el galillo? ¿Crees que no te ahogabas ligerito con lo amargo y que además arde en la carne viva? Bueno, pues, le dijo la Firulina. Entonces, ¿qué quisieras y no quisieras tener? Yo, le dijo la Cocolina, quisiera tener y no quisiera tener unos dientes de quitar de noche como los de la niña Casilda. Quisiera porque asusta a uno al que le da la gana y cuando se muere uno no es calavera a dientes pelados. Y no quisiera porque soy miedosa en lo oscuro y no me iba a gustar que se estuvieran riendo conmigo toda la noche dentro de un vaso. Yo, le dijo la Firulina, quisiera y no quisiera tener una lamparita en el jundío como las luciérnagas. Quisiera porque me sacarían en carroza de culumbrón y además no necesitaría candela para ir al común y las cucas se espantaban y no me mordían. Y no quisiera porque cuando mi papá me diera pan se iba a quemar la mano y también porque en el cine se iban a enojar la gente y iban a gritar que se calle el jundío esa muchachita de delante que no deja ver bien. Y se tiraron 4 carcajadas y un reempujón cada una y de ahí salieron corriendo agarradas de la mano haciendo así y se acabuche. Bien, hemos visto el video de la Cocolina. Allí ustedes escucharon algunas expresiones. Creo que la mayoría de expresiones les resultan extrañas en el sentido de que ya no son de uso cotidiano para nosotros, para las personas que nos rodean, pero en séptimo grado, cuando ustedes leyeron hasta la RUE, habrán identificado esas expresiones que son propias de o eran propias de la zona rural de nuestro país y que caracterizaban la forma de hablar de esos grupos. Entonces, espero ver en el chat sus comentarios, qué les pareció, qué les llamó la atención, qué variedades identificaron en el video, que es una representación de los textos de Salarrué, ¿verdad? Es un fragmento de sus narraciones. Y en este momento abrimos el espacio para sus comentarios, sus preguntas, sus respuestas. Recuerden que en el libro de texto, en las páginas 170 y 171, ustedes encuentran unas actividades que les pueden servir como repaso. Además, en la plataforma de Santillana también se ha abierto una actividad no evaluable para que ustedes trabajen este contenido a profundidad.